¿Qué es México? México es un país lleno de riqueza, de comida exquisita, de gente amable y trabajadora, de hermosos paisajes, increíbles historias, mitos, leyendas y tradiciones, y una biodiversidad única. La riqueza natural de México, su pluralidad y sus valores se reflejan en diferentes manifestaciones culturales. Uno de ellos es la cocina mexicana, que mezcla ingredientes típicos de la época prehispánica, como el maíz, el chile, el cacao, el aguacate y el nopal, con otros que fueron introducidos durante la época colonial, como son las carnes, el arroz y el trigo. El pulque, el tequila y el mezcal son las bebidas más características de este país. También encuentra uno de sus muchos medios de expresión en la danza folclórica. Dependiendo de cada zona geográfica del país, los bailes típicos hacen acto de presencia en distintos acontecimientos sociales, como las festividades patronales y cívicas. La religión tiene una importante presencia en las festividades nacionales y regionales. Una de las más particulares es el Día de Muertos, que se celebra entre los días 1 y 2 de noviembre. Hay distintos tipos de suelo que tienen características diferentes. 5 ejemplos de estos son regosol, que son suelos poco desarrollados, constituidos por material suelto semejante a la roca. Litrosol, suelos muy delgados y su espesor es menor a 10 centímetros. El cambrisol, que es de un suelo color claro, con desarrollo débil y presenta cambios en su consistencia debido a la exposición de la intemperie. El feozem, que es el suelo con superficie oscura, de consistencia suave y es rico en materia orgánica y nutrientes. La retsina son suelos poco profundos que sobreyacen directamente al material carbonatado. De los hechos históricos que tuvo México, para nosotras estos fueron uno de los más importantes. En 1910, un 20 de noviembre, comenzó la Revolución Mexicana. Sus líderes eran Francisco Madero, Pancho Villa, Emiliano Zapata y Venustiano Carranza. El 3 de octubre, en 1921, se creó la Secretaría de Educación Pública, con la finalidad de proveer a la población educación laica, gratuita y obligatoria. Esto impulsó a México porque tuvimos ciudadanos preparados. En 1937, Lázaro Cárdenas envió una iniciativa para permitir el sufragio femenino en el país, pero esta no fue aceptada hasta el 13 de julio de 1955. Fue la primera vez que las mujeres pudieron votar en las elecciones federales. Un año después, el 18 de marzo de 1938, el presidente Lázaro Cárdenas anunció la expropiación petrolera. Este hecho marcó la historia de México y la manera de administrar este recurso natural. El 19 de septiembre de 1985, el país despertó para vivir una de la mayor tragedia natural en su historia. El temblor de una magnitud de 8.1 en escala Richter sacudió y destruyó cientos de edificios en las zonas más pobladas de la capital mexicana. Y por último, en 1994 entró en vigor el Tratado Libre de Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Carlos Salinas se preparaba para pasar a la historia como el presidente neoliberal que transformó el país, y así decidió no devaluar el peso y dejar a su sucesor que se hiciera cargo de los problemas financieros que azotaban en ese momento al país. Estos son los siguientes datos demográficos importantes en México. La primera es de principales causas de mortalidad en edad postproductiva. La siguiente habla sobre la fecundidad y la mortalidad por cada 1000 habitantes. La cuarta habla sobre el crecimiento de la población. Y por último, la estructura de la población por edad y sexo. Los recursos naturales de México son excepcionalmente ricos. Es catalogado como un país entre los de más alta diversidad biológica. La mayoría de los principales cultivos en México están localizados en la Sierra Madre Occidental. Frijol en grano, trigo, algodón en semilla, cebada, fresas, limón y nuez son algunos ejemplos de agricultura en México. México se caracteriza por tener grandes áreas donde se crían bovinos, porcinos y ovinos. Los estados que más producen son Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Jalisco, Tabasco y Sinaloa. Cada vez son menores los espacios ganaderos debido al crecimiento demográfico, aunque existe una alternativa, la ganadería intensiva. Es la causa principal de la degradación de los suelos de nuestro país. México es uno de los países que está localizado en una región volcánica, rica en minerales a nivel Latinoamérica.
La tradición minera lo muestra la explotación de yacimientos, principalmente en las zonas de Guanajuato, Taxco, la Sierra Gorda, Pachuca y Querétaro. El incremento de la minería en México es muy importante a nivel mundial. Flujo de metales preciosos como lo es la plata, que es exportada a Europa. Es uno de los principales productores de grafito, plata, zinc, plomo, azufre, entre otros. México es considerado un país megadiverso, debido a la gran cantidad de especies de fauna que habitan sus suelos. Se estima que a lo largo del país existan más de 200.000 diferentes especies, que es igual al 10% de la biodiversidad mundial. En lo que refiere a reptiles, ocupa el primer lugar en el mundo, con más de 700 especies catalogadas, mientras que ocupa el cuarto país en el mundo con 300 especies de anfibios clasificadas y el segundo lugar a nivel mundial con 450 mamíferos. Entre su fauna característica se destaca el tapir, el quetzal, el jaguar, el águila real, el oso negro, entre otros. México cuenta con diferentes ecosistemas ricos en flora, selvas, bosques en mesetas, volcanes, lagos, desiertos y regiones marinas, todos ellos con una vegetación característica y regularmente endémica. Existen en México más de 25.000 especies diferenciadas de flores, especialmente de orquídeas. También cabe destacar la gran variedad de cactus que existen en el suelo mexicano. Cerca de 4.000 de las 6.000 especies de cactus conocidas en el mundo se encuentran en su territorio. Como pudimos ver, México es más que territorio, va más allá. Son símbolos patrios, idioma, lengua, costumbres, artes populares, entre otras. No podemos decir que el nacionalismo se ha erradicado del todo, ya que hay aquella parte de la población que hace acciones que día a día va haciendo o hace sentir a la misma población inferior. Mas sin en cambio, somos bien reconocidos por nuestro patriotismo, ya que siempre damos sin importar que estos no nos puedan devolver el favor. Esperemos esto haya sido de su agrado y valoren más la cultura mexicana.